El espermatozoide se forma, ¿dónde está? Cada 72 horas. Eso bien atento, ¿verdad? ¿Qué vamos a poner? Aquí son meiosis. Eso de la clorofila. Me falta eso estudiar. No dijo cuánto dura. Cada cuánto se produce. Movilidad. Vamos. Aquí. Ovogonia. Un óvulo. 3 cuerpos polares. Óvulo se forma cada 28 días. El tamaño es grande, el óvulo no se mueve. La genética. Ahora vamos con la genética. Este es el último para repasar. Entonces, el tema es genética molecular. Ya empiezan a su libro de genética. Entonces, vamos a ver ¿qué es función del ADN? Las funciones del ADN y el código genético. Pero para eso vamos a entender que hay muchas personas que tenemos cabello diferente, ojos diferentes, colores diferentes de ojos, colores diferentes de cabello, color de piel, forma de piel, inclusive les voy a contar, inclusive la forma de la frente. Sí. Unas tienen una frente muy bonita, delineada, redondita, y otras tienen con una puntita, parecido a mí, sí. Una puntita. Entonces, hasta esos detalles, todo ello es controlado genéticamente. Y esta información genética viene en el ADN. Entonces, cuando se forman los cromosomas, quedan organizados, todo este apretón hace que se queden organizados genes. Por eso siempre decimos el ejemplo de la serpentina. Cuando ustedes compran la serpentina, el papel viene así por bandas de color, una de color rosado, la otra de otro color, organizadito. Entonces, el cromosoma cuando se organiza, se compacta, se organiza en forma de genes. Y cada gen va a reflejar una característica. Hay genes para el color de cabello, hay genes para el tipo de sangre, genes para el color de piel, genes para el color de ojos, y es controlado por el ADN a través de los cromosomas. Existe el dogma central de la genética molecular, o sea, la importancia de todo esto. ¿Cómo ocurre? Ocurre porque el ADN tiene capacidad de replicarse, se replica. Luego, la segunda etapa, el ADN se transcribe a ARN y el ARN puede traducirse a proteínas. Quiere decir, un gen, al final de cuentas, se traduce a una proteína y esa determinada proteína va a ir a dar una característica en cada uno de nosotros. Entonces, del gen a la proteína, ¿qué significa? El ADN, cada pedacito es un gen, un gen, un gen. Entonces el ADN pasa, se duplica primero y luego se transcribe a ARN. Mire, un pedacito se copia a ARN. Este ARN va a ser llevado a través del ARN de transferencia. Este es mensajero, por si acaso. El ARN de transferencia agarra pedacitos de este ARN mensajero y lo lleva al ARN ribosómico, que es el ribosoma. Y el ribosoma
lo va leyendo qué aminoácido se forma para ir uniendo y formando una proteína. Entonces, por eso es de cada información del ADN copiada en ARN mensajero, al final se traduce a una proteína. ¿Y esta genética de qué estamos hablando? Estamos hablando de las características de la herencia. Entonces, ¿cómo sabemos que el ADN es el que lleva estos genes hereditarios que se heredan de generación en generación? Pasaron muchos investigadores para que lleguemos a esta información. Distintos, desde descubrir los cromosomas, las clases de cromosomas, el centrómero. Uno de los experimentos más importantes es el experimento de Griffith. Griffith agarró neumococos, que es una bacteria, y las inyectó en un ratón. La neumonía. El ratón le dio neumonía y se murió. Después agarró otra clase de neumococos que no producía neumonía. Entonces le inyectó al ratón y el ratón, como este neumococo de tipo R no producía neumonía, el ratón no se muere, no se enfermó. Entonces luego hizo una combinación. Ese ratón, esa cepa que causaba la muerte, esta S, agarró en un tubo y lo llevó a calor, las mató, las calentó, las hirvió y se murieron esas bacterias. Entonces, como se murieron, estos neumococos estaban muertos, así lo inyectó al ratón. Y como estaban estas bacterias muertas, el ratón pues no se enfermó, quedó vivo. Y se le ocurrió un experimento más. En un experimento más agarró los neumococos R vivos que no causaban muerte, los mezcló con los S muertos, porque ya sin muertos el ratoncito vivía. Con este ratón vivía y con este ratón vivía. Así que los combinó y le volvió a inyectar a otro ratón y el ratón se murió. Había que llegar a conclusiones. ¿Por qué se murió si esta, cuando le puso solita a esta, no se moría? Cuando le puso solita a esta, no se moría. Cuando las combinó, se muere. Entonces descubrió que hay un factor transformante, un principio transformador. Algo de esta cepa mala que estaba muerta revivió o cambió a esa cepa viva. Y se hicieron una serie de experimentos para descubrir quién será el principio transformador. ¿Será la proteína? ¿Será el carbohidrato? ¿Será el lípido? ¿Cuál será ese principio transformador? Hicieron cientos de experimentos para llegar a la conclusión de que ese principio transformador era el ADN, el ácido desoxirribonucleico. A partir de descubrir de que el ADN es el material de la herencia, ya vienen otros experimentos para entender cómo es ese ADN. Y algo importante fue llegar al aporte de Watson y Crick, que es el modelo que actualmente ocupamos. Watson y Crick, ellos hicieron unos experimentos donde nos establecieron que el ADN tiene doble hélice. Aquí lo ven, esta gráfica, doble hélice que semeja como una escalera de caracol. Que esta doble hélice está formada por nucleótidos. Un nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Entonces, los nucleótidos, las bases nitrogenadas pueden ser bases púricas o bases pirimídicas. Luego, el azúcar para el ADN es desoxirribosa y para el ARN se llama ribosa. Y un grupo fosfato. Entonces, definieron algunas características del ADN. Por ejemplo, tiene doble cadena, son antiparalelas, quiere decir, una cadena se forma en un sentido y la otra cadena en sentido opuesto. El nucleótido adenina
se va a complementar, quiere decir, la base complementaria de adenina es timina, y se unen por dos puentes de hidrógeno. El nucleótido guanina se une a la citosina. De hidrógeno. Los grupos fosfatos se unen, las bases nitrogenadas se unen por enlace covalente al azúcar. Y el grupo fosfato que enlaza al azúcar y forma el nucleótido se unen por enlaces fosfodiéster. Visto en una imagen, ¿qué quiere decir? Dice, son antiparalelas. Esta cadenita se formó empezando por el carbono 5, acá. Se unió al carbono, este fosfato, se unió al carbono 5, luego al 3, luego al 5, al 3, al 5, al 3, al 5 y termina en el 3. La otra cadena tiene que estar en sentido opuesto, empezar por el carbono 3, pasa al 5, al 3, al 5, al 3, al 5, al 3 y termina en el 5. Eso quiere decir antiparalelas. Luego dice, cada nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Y que la adenina se complementa con la timina a través de dos puentes de hidrógeno. La guanina se complementa con citosina a través de 3 puentes de hidrógeno. Y como dice acá, esto es con fórmula, veamos con figuras. El fosfato se representa como una cabecita o un redondito. El azúcar se grafica como una pentosa y la base nitrogenada. Entonces, es la misma explicación. Aquí yo puedo ver en forma agrandada la timina. Este es un nucleótido. Fosfato, azúcar y base nitrogenada de una cadena. Y aquí está la otra cadena. Para que las dos cadenas se unen y sea doble hélice, debe haber complementariedad. Donde haya timina, debe unirse al lado donde hay timina. Donde haya citosina, se va a unir al lado donde hay guanina. Timina y adenina se unen por doble puente de hidrógeno y citosina, guanina por 3 puentes de hidrógeno. Pueden ver el gráfico, es una doble hélice, quiere decir tiene ciertos puntos que va girando. Sí, se ve. Esto. La cadena, como es helicoidal, como si girara, la hélice tiene un diámetro de 2 nanómetros. Aquí, como el ancho de la cadena es 2 nanómetros, y cada vuelta ocurre cada 3.4 nanómetros. Cada 3.4 nanómetros hay un giro. Cada vuelta tiene 10 nucleótidos. 10 nucleótidos. Entonces, ¿qué dice? Es lo mismo, la complementariedad de las bases nitrogenadas. Ahora nos vamos a ir a las funciones del ADN. Son 3 funciones: la replicación, transcripción y traducción. Replicación, transcripción y traducción. ¿Dónde ocurre la replicación? Ocurre en el núcleo. ¿Dónde ocurre la transcripción? Ocurre en el núcleo. ¿Dónde ocurre la traducción? Ocurre en el citoplasma o citosol. Luego tengo, además del lugar que ocurre, necesito saber las características. Necesito saber las etapas. Sentimos mucho haberos molestado. ¿Ya? Entonces, empecemos. ¿Cuál es La replicación es el proceso por el cual el ADN se duplica, se hace una copia. Entonces, las características de la replicación es semiconservativa
y es bidireccional. ¿Por qué es semiconservativa y discontinua más? ¿Por qué es semiconservativa? Miren, esta es una hebra original. La hebra se separa y se duplica. Entonces, miren, en cada duplicación me queda una hebra madre y una hebra hija. Por lo tanto, eso da la característica de semiconservativa, porque conserva una parte de la hebra madre. ¿Por qué es discontinua? Porque cuando se va duplicando, se abre la cadena, la doble hélice, y empieza a replicar, se va replicando por pedacitos. Este pedacito sí, acá un espacio, este pedacito sí. Entonces, como lo hace por pedacitos, a eso se llama discontinua. ¿Por qué es bidireccional? Porque una va de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. Entonces, bidireccional. Copia en ambos lados, en ambos lados. ¿Y dónde ocurre? Dije, ocurre en el núcleo. Ahora, ¿qué etapas tiene? ¿Dónde están las etapas? Creo que me las salté. Aquí está. Los pasos o etapas de la replicación son iniciación o inicio, elongación y terminación. Para que esto pueda ocurrir, trabajan unas enzimas, por si acaso. Trabajan las ADN polimerasas, trabajan las girasas y las helicasas. Esto ya lo pueden verificar el nombre de las enzimas en sus libros, ¿ya? Lección dice, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que forman el ADN? Son adenina, timina, guanina y citosina. ¿Dónde ocurre la replicación? Ocurre en el núcleo. ¿Cuál es el resultado del proceso? Obtener cadenas madres y cadenas hijas. ¿Qué enzimas participan en el proceso? Participan helicasas, girasas, ADN polimerasas. Siguiente etapa se llama transcripción. ¿Qué es la transcripción? Es copiar, transcribir la información que está almacenada en el ADN, copiarla y transformarla en ARN mensajero. ¿Dónde ocurre? Ocurre en el núcleo. ¿Qué características tiene? Es selectivo, esta transcripción es selectiva y es asimétrica. ¿Por qué es asimétrica? Porque no es doble hélice, no son dos cadenas. Es una sola cadena. Se copia una sola cadena, por eso es asimétrica. ¿Y por qué es selectiva? Porque cuando transcribe, a ver, aquí, voy a buscar el dibujo. Aquí. Cuando transcribe, aquí vean, lo azul es el ADN y el rosadito es el ARN mensajero. Cuando transcribe, decide qué pedazo copiar. Puede copiar un pedacito, puede copiar más, puede copiar acá, puede copiar allá, o sea, selecciona, es selectiva, solo un pedacito transcribe. Entonces, y las bases nitrogenadas del ARN son adenina, y en vez de timina ya no hay timina, en ARN hay uracilo, luego citosina y guanina. Estas bases son ADN o ARN, me preguntan. La primera línea, ¿será ADN o ARN? La primera línea es ARN. Es ADN. ¿Cómo voy a saber que es ADN? Por la timina. Porque donde yo vea uracilo es ARN. Si no hay uracilo, puede ser ADN.
Esta segunda fila, por ejemplo, tiene uracilo. Entonces, esta segunda fila es ARN. Esta tercera fila tiene timina, entonces es ADN. Tipos de ARN en la transcripción. Hay ARN mensajero, es el que lleva el mensaje, lo sacó del ADN del núcleo. Hay el ARN ribosómico, que es el que forma el ribosoma y ahí se traduce la proteína. Hay ARN de transferencia, es el que lleva el pedacito de información al ribosoma para que se traduzca. Entonces, mira, por ejemplo, este es el ARN mensajero que es lineal. Cada letra es una base nitrogenada. Para utilizar este ARN mensajero siempre se va a dividir en tres, de 3 en 3. Cada 3 letras se llama codón. Entonces el ARN mensajero tiene codones, cada 3 letras es un codón. Entonces el ARN de transferencia, este de acá que tiene forma de hoja de trébol, tiene una porción que se llama anticodón. Quiere decir que es su base complementaria para el codón. Viene y me agarra 3 letritas, un codón, y lo transporta al ribosoma, para que el ribosoma lo lea y salga el aminoácido. El tercer tipo de ARN es el ARN ribosómico. Entonces tengo ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. El ARN mensajero es lineal, el ARN de transferencia es con una forma de hoja de trébol y el ARN ribosómico tiene una forma globular. ¿Qué es la transcripción? ¿Dónde ocurre y cuál es el resultado? ¿Qué es la transcripción? Es copiar la información del ADN en el lenguaje de ARN. ¿Dónde ocurre? En el núcleo. ¿Cuál es el resultado? El ARN mensajero. ¿Qué es un codón? Son 3 letras o 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero. ¿Cuáles son los pasos ahora de la transcripción? Son igualito que en la replicación, son inicio o iniciación, elongación y terminación. Algunas enzimas que participan en la transcripción: ARN polimerasa. ARN polimerasa es una de las que participan en la transcripción. Vamos a los ejercicios. Traducción, que es la última función del ADN. La traducción es la síntesis de una molécula de proteína. ¿De dónde salió? De acuerdo al código genético del ARN mensajero. Quiere decir, cuando se transcribió el ARN mensajero, esa lectura de ese ARN mensajero se traduce a proteína. Con esto se completa cuando vimos al principio de los genes a las proteínas, decía. Es a través de esto, de la transcripción y traducción. Entonces, se lee cada codón, el ribosoma lo lee y forma aminoácidos. ¿Dónde ocurre la traducción? Ocurre en el citoplasma. ¿Qué característica tiene? La traducción es lineal. El ARN de transferencia es el que va a transportar a los codones del ARN mensajero y lo va a llevar al ARN ribosómico. Entonces, cada codón, cada 3 letras, van a traducir a un determinado aminoácido. Y la unión de estos aminoácidos forma a las proteínas. Los pasos de la traducción son 5, porque en la replicación dijimos que los pasos o etapas era inicio, elongación y término. En la transcripción dijimos inicio, elongación y término. En la traducción hay 5 fases. Hay inicio, elongación y término.
Pero hay una fase previa y una fase final. La fase previa se llama activación de aminoácidos y la fase final se llama procesamiento posttraduccional. Todo lo que yo estoy hablando, por si acaso, está en el texto de genética, pero estoy diciendo, entre comillas, el resumen. Entonces, como estamos en traducción, se trata así, como ven aquí en la imagen. Llega el triplete o el codón de ARN mensajero, lo trajo ¿quién? El ARN de transferencia, lo trajo a ese codón del ARN mensajero al ribosoma. El ribosoma, cuando ve la señal de inicio, que es una metionina, empieza a dar lectura a estos tripletes y va formando aminoácidos. Y los aminoácidos se unen para formar la proteína. Entonces, vean ustedes, se va uniendo las proteínas para formarse. ¿Hasta cuándo va a leer? Hasta que le llegue un codón que sea de traducción stop, parar. Metionina, el codón inicia la lectura y lee. ¿Hasta cuándo? En la terminación, en el proceso de terminación. Esto que lee se llama elongación, alarga, lee. Pero termina cuando llega un codón de parada o un codón stop. Entonces, puedo ver aquí yo en este gráfico cómo ocurre que yo tenía el ADN que se replicó en cadenas opuestas y el ARN mensajero se copió un pedacito. Todo va por complementariedad. Por ejemplo, este es ADN y este es ARN. Si aquí yo tengo citosina, aquí tengo guanina. Si tengo guanina, su base complementaria, citosina. Si en el ADN tenía timina, en el ARN, adenina. Si en el ADN hay adenina, para el ARN toca uracilo. De citosina, guanina. De citosina, guanina. De citosina, guanina. De timina, adenina. De citosina, guanina. De adenina, ya no timina en el ARN, es uracilo. Tengo otra adenina, ya no timina. Para el ARN es uracilo. Entonces, este va a ser transportado por el ARN de transferencia. El ARN de transferencia también debe ser complementario. Aquí me señala que voy a tomar estos tres. Por ejemplo, de esta adenina, su base complementaria es uracilo. De este uracilo es adenina. Y de esta guanina es citosina. Este va a transportar a este hacia el ribosoma para la traducción. Luego tengo guanina, su complementaria es citosina. Tengo otra guanina, citosina. Tengo una adenina, uracilo. El tercer codón, tengo guanina, su complementaria citosina. De uracilo, adenina, de uracilo, adenina. Entonces, lo que está en el ARN mensajero se llama codones, codón. Cada tres, codón. Entonces tengo codones. Lo que está en el ARN de transferencia son anticodones. Y finalmente, la lectura del aminoácido, ¿de dónde viene? Lo que se traduce no es el ARN de transferencia, este solo lo transportó. Lo que se lee son estas letras. Quiere decir A, U, G, me traduce a metionina. Guanina, adenina, me traduce a glicina. Guanina, uracilo, a valina. Y así. Entonces, eso sería la traducción. Dice, nombre las bases nitrogenadas de los nucleótidos del ARN. ¿Cuáles son? Adenina, uracilo, citosina, guanina. ¿Dónde ocurre la traducción y cuál es el resultado del proceso? La traducción ocurre en el citoplasma, a nivel de los ribosomas. ¿Cuál es el resultado del proceso? Es la proteína. ¿Qué enzimas participan en el proceso? Ahí ya son varias. Último para repasar hoy. Último. Código genético. Este es el código genético.
El código genético son las bases nitrogenadas, perdón, es la combinación de las bases nitrogenadas del ARN. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ARN? Miren. Ay, no sé. El apuntador. Miren, las bases nitrogenadas. Uracilo. Uracilo. Citosina. Adenina y guanina. Esto es una fila. No, esto es columna. Y en las filas también, en el mismo orden. Uracilo, citosina, adenina y guanina. Entonces, hacemos nuestra división, hacemos que el recuadro, y en cada fila, en la columna ya lateral derecha, dentro de cada una fila se ponen las mismas en el mismo orden. Uracilo, citosina, adenina, guanina. En el segundo, miren, uracilo, citosina, adenina, guanina. En el tercero, uracilo, citosina, adenina, guanina. En el último, uracilo, citosina, adenina, guanina. ¿Qué pasa? En cada cuadro yo voy a combinar las letras en el siguiente orden. Primero viene la fila. Esta fila es uracilo. En el segundo lugar viene la columna. Uracilo. Y en el tercer lugar viene la columna de la derecha. Uracilo. Entonces tengo uracilo, uracilo, uracilo. Veamos aquí un ejemplo. Primero viene la letra C. Aquí, como toca en este cuadro, la C. Adenina viene de acá. Y uracilo viene de acá. Aquí. Citosina viene de aquí. Adenina viene de la columna. Y aquí en este orden viene guanina. Entonces, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Quiere decir que yo tengo acá 64 combinaciones diferentes de ARN mensajero. Ojo, el código genético es ARN mensajero. Eso no me tengo que olvidar. Este código genético tiene dos características esenciales. Es universal, quiere decir, el hecho de que un codón, porque estos son codones, un codón forme esta fenilalanina o este codón forme leucina, es la misma lectura para la especie humana, para la especie vegetal, para cualquier especie, es la misma lectura. Siempre uracilo, uracilo, uracilo va a dar fenilalanina. No importa si es de humano, no importa si es de otro tipo de especie, no importa si es del reino vegetal, la misma interpretación. Por eso se dice que es universal. Ahora, las 64 combinaciones dan lugar para codificar los 20 tipos de aminoácidos que hay. Y su segunda característica, la primera dijimos es universal. La segunda característica, el código genético es degenerado. ¿Qué quiere decir degenerado? Quiere decir perdió su equilibrio, eso quiere decir. Si yo tengo 64 combinaciones y tengo 20 aminoácidos, si yo divido 64 entre 20 me va a dar mínimo 3 por 2, 6, 60, 3 por 20, 60. Mínimo me tiene que dar 3 combinaciones para cada aminoácido. Eso sería que sea equitativo. Pero resulta que hay un fenómeno en el código genético donde
hay más combinaciones para unos aminoácidos y menos combinaciones para otros. No es parejito 3 para cada aminoácido. Entonces, como se ha desviado, se ha desproporcionado, a eso se dice degenerado. El código genético es degenerado debido a que varios codones codifican para un mismo aminoácido. Se degeneró porque ya perdió ese equilibrio de ser 3. Entonces, además de ello, los codones que codifican para el mismo aminoácido se denominan sinónimos. Vuelvo a mi cuadro. Vean ustedes. Por ejemplo, ¿cuántos codones tengo yo para formar leucina? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 codones para formar leucina. ¿Cuántos codones tengo para formar histidina? 1, 2, a ver, vamos a ver si hay otro. No, solo hay 2 aminoácidos, 2 codones para formar el aminoácido histidina. Y si miro para formar metionina, aquí AUG forma metionina, que es el codón de inicio. Si no hay AUG, no inicia el proceso. Este codón, mire, hay uno solo una metionina, una combinación para metionina. A eso se llama degeneración del código genético. Es degenerado porque ya repite muchos para unos y menos para otros. Se repitió demasiado para leucina, se repitió demasiado para... Hay otro de 6, a ver, vamos a ver cuál es. ¿Quién encuentra otro de 6? Serina, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para serina. Arginina tiene 4. Entonces, esa desigualdad es lo que hace que tenga la segunda característica, que es degenerado. Entonces, cada 3 letras se llama codón y me va a formar un aminoácido. Vamos a ver acá un ejemplo, ya estamos en el ultimito. ¿Para qué me sirve esto? Esto es un ADN que va de 5' a 3'. Adenina, timina, guanina, guanina, citosina, citosina, timina, guanina, guanina, adenina, citosina, timina, timina, citosina, adenina. Replicamos. Si replico, debo ir en sentido opuesto. Si este estaba en 5, pongo en 3. ¿Cómo voy a replicar? Poniendo la base complementaria, su pareja. Si era adenina, timina. Si es timina, su pareja, adenina. Su base complementaria. Para guanina, la complementaria es citosina. Para guanina, citosina. Para citosina, guanina. Para citosina, guanina. Para timina, adenina. Para guanina, citosina. Para guanina, citosina. Para adenina, timina. Para citosina, guanina. Para timina, adenina. Timina, entonces adenina. Si aquí tengo citosina, entonces guanina. Si aquí tengo adenina, entonces timina. Esto es una replicación. Ahora vamos a una transcripción. La transcripción es formar ARN mensajero. Si ya cuando yo digo ARN, ya cuando toque colocar timina, voy a colocar uracilo. Quiere decir, si había adenina, su base complementaria va a ser uracilo. Entonces empezamos, mire. Para timina, adenina. De adenina, uracilo. De citosina, guanina. De citosina, guanina. De guanina, citosina. De guanina, citosina. De adenina, su pareja, uracilo, porque es ARN. De citosina, guanina. De citosina, guanina. Aquí tengo timina. Esto es ADN, es timina. ¿Cuál va a ser su par en el ARN mensajero? Adenina. De guanina, citosina. Aquí tengo adenina. Si fuera ADN, su pareja tiene que ser timina, pero como es ARN, su pareja es uracilo. De adenina, uracilo, de guanina, citosina y de timina, adenina. Ahora, ¿qué pasa? Estas tres letras del ARN mensajero, debo leerlas, como es ARN mensajero, las leo en el código genético. De 3 en 3. Cada 3 letras es un codón.
Entonces, mis primeras 3 letras, yo me voy a anotar en mi papel, no sé ustedes también. La primera es AUG, la segunda, GCC. La tercera, UGG. UGG. La cuarta, ACU. La quinta, UCA. Según esto, el primero me va a dar metionina, el segundo alanina, el tercero triptófano, el cuarto treonina y el quinto serina, según esto. Me voy a mi cuadro de código genético. Y busco AUG. Entonces, AUG está en la primera columna, la tercera fila al final. AUG, inicio, dice. Correcto, entonces AUG me da metionina. Busco la segunda combinación, GCC. ¿Dónde está GCC? Cuarta columna, segunda fila, y dentro de ello el segundo codón, GCC. No, a ver. Está en el cuarto. Está. G. Perdón. Entonces, G. Es segunda columna. Segunda columna. Segundo codón. GCC. GCC. Dice alanina. El tercero, UGG. Busquen ustedes. UGG. Está en el primer cuadrito. De la cuarta columna. Debajo de G. El cuarto codón. UGG. Dice triptófano. Así se va leyendo. Entonces, ACU, adenina, citosina, guanina. Busco. Estaría en la segunda columna de la citosina, tercera fila, ACU. Y el primer codón, ACU, treonina. Y anotamos treonina. Y el último, UCA, uracilo, citosina, adenina. Entonces busco en la segunda columna, primera fila, es el tercer codón, UCA, que codifica para serina. Entonces, serina. Y por último, entonces, esto, que es una forma, para los que han pasado clases conmigo, grupo CF, DF y QF, hemos hecho este ejercicio. Ahora voy a habilitar mis micrófonos, ¿ya? Participantes. Voy a ayudar a mi hermanita. ¡Que me suelten! ¡No! ¡Suelta a mi amiga! Ahora verás. Ya pueden ustedes habilitar su micrófono. Entonces, este cuadrito es un tipo de ejercicio que suele entrar al examen. No sé si va a entrar al examen de mañana, pero es una forma de practicar. ¿Qué practico aquí? Debo completar las bases nitrogenadas del ADN, del ARN, del ARN mensajero, del de transferencia, y además encontrar el aminoácido. Aquí arriba, si esto fuera un tipo examen, así vendrían las letras arriba. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo metionina, hay un AUG. Adenina, uracilo.
¡Qué mariposas Iguanina. más bonitas! ¡Toma, Lili! ¡Qué guapos ¿Es mi wifi o su ella? son! ¿Ah? Yo creo que aquí es mi A ver, wifi. a ver. Interesante. Codones del Se acabó.